¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este curso de la experiencia educativa de edafología. Mi nombre es Nayib Bechara Acar Martínez. Soy académico de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de nuestra Universidad Veracruzana, ya con 26 años de servicio. Y bueno, es para mí un honor poder recibirlos y espero que esta experiencia educativa sea muy grata, donde puedan adquirir conocimientos, en este caso relacionados con la edafología, que es el uso y el manejo del suelo. Yo soy ingeniero agrónomo zootecnista de profesión, egresado por el Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en desarrollo rural sustentable por el Colegio de Posgraduados y tengo un doctorado en administración por el Colegio de Iberoamérica. Bien, pues antes de empezar, les comento, este curso está diseñado con 6 unidades. Esta es la primera unidad, materiales originarios y formación del suelo. Básicamente es una introducción para ustedes porque, bueno, pues tenemos que conocer cómo inicia o cómo se forma el suelo para poder entenderlo mejor. Y bueno, pues en ese sentido, ya entrando en materia de este tema, que es la primera unidad de 6, vamos a estar viendo a lo largo del semestre estas 6 unidades y en cada una de ellas compartiré ya la información que está en la plataforma Eminus y estaré también compartiendo presentaciones y videos y además algunas fuentes de video alternas para complementar su formación. Tenemos además el grupo de WhatsApp y bueno, pues la plataforma Eminus, por lo tanto, existen formas y medios de comunicación. Bien, conocer al suelo, para conocer al suelo es muy importante siempre determinar, bueno, pues, qué es lo que lo formó, cómo es que se formó o cuáles son las variables que intervinieron para su formación. Y bueno, pues en ese sentido, empezaríamos por preguntarnos qué es el suelo. Y bueno, para un agrónomo puede ser visto de una forma o para un ISPA puede ser visto de una forma, pero a lo mejor para un ingeniero civil el suelo significa eh, otro tipo de concepto, porque a lo mejor es ahí donde va a edificar. Nosotros no vamos a edificar, nosotros vamos a producir. Entonces sí es muy importante, bueno, primeramente centrarnos que para nosotros qué es el suelo. Y aquí, bueno, habla de 2 variables, dice es la composición natural, y dice y menciona que es una mezcla dinámica de minerales, materia orgánica, agua y aire. ¿Sí? Entonces es una mezcla dinámica. ¿Por qué? Porque el suelo tiene movimiento, el suelo tiene vida y el suelo es cambiante. Cambiante de acuerdo a cómo lo manejemos, cambiante de acuerdo a cómo demos ese soporte nutricional, ese soporte de manejo. Nosotros podemos ir haciendo un suelo más rico o podemos ir haciendo un suelo más pobre. Entonces es una mezcla dinámica porque estamos en constante siembra, en constante cambio fisiológico por parte de las plantas y hay un movimiento que se da entre los minerales, la materia orgánica, el contenido de agua, que no es el mismo a lo largo de todo el tiempo, y el contenido de aire o bien oxígeno. Pero además es el soporte fundamental para el desarrollo de los cultivos y es el sustento de nuestros ecosistemas agropecuarios. Es muy importante que dimensionen que es a partir del suelo de donde se van a producir todo lo que tú quieras
hacer, lo que quieras llevar a cabo dentro de un sistema agropecuario. Es directamente en el suelo y muchas veces poco lo volteamos a ver. Lo volteamos a ver tan poco que ni siquiera somos capaces de saber en nuestros propios sistemas de producción qué es lo que contiene el suelo de cada uno de nosotros y qué manejo es el que le vamos a dar. Estamos hablando que es de ahí donde se van a producir alimentos directamente en plantas comestibles o bien para nuestros animales. Entonces, aquí tenemos dos conceptos muy importantes. Ahora, ¿qué fue o cómo es que inicia todo este proceso de formación del suelo? Es muy común y lo van a encontrar cuando puedan ver otros videos que al final de esta presentación les dejo. La roca madre. La roca madre básicamente es el material parental, es la base geológica a partir de la cual se formó el suelo. En otras palabras, es el ADN a partir del cual se formó el suelo. Y esto es muy importante porque no todos los suelos son iguales. Por eso tenemos suelos, como lo vamos a ir viendo también en la próxima unidad, de un tipo o de otro tipo. Y esto incide en nuestras formas de darle manejo a nuestro suelo, nuestras formas de darle manejo a nuestros cultivos, nuestras épocas de siembra, ¿sí? Nuestras producciones e incluso qué tipo de cultivo o qué tipo de variedad de especie tenemos que introducir en un determinado terreno. Porque no todas las especies, aun siendo tropicales, se pueden adaptar o no a ese lugar in situ. Es decir, cada sistema de producción tiene características muy particulares, derivado de la roca madre o llamado también el material parental inicial, repito, el ADN, de donde se forma el recurso suelo. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles pueden ser esas rocas madres o materiales parentales? Pues están las rocas ígneas, pues son de origen volcánico, ígneo es de origen volcán, las sedimentarias, que es una acumulación de sedimentos, o bien metamórficas. Generalmente estas son alteradas por el calor y la presión, ¿sí? Se alteraron. Y bueno, su composición y estructura determinan en gran medida las características iniciales del suelo. Por lo tanto, si yo me encuentro en algún lugar, en algún sistema de producción cerca de volcanes, pues las características del suelo van a ser muy diferentes a un lugar en donde a lo mejor me encuentro con un material parental que es in situ de la misma zona, que no tiene nada que ver con los volcanes. Entonces, el tipo de suelo es totalmente diferente. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro, porque no a todos los suelos se les da el mismo manejo. Y esto lo vamos a llevar también a situaciones incluso de nutrición de vegetal. Hasta ahí lo podemos llevar. Bien. Continuando entonces, si sabemos que la roca madre es el punto de partida, ¿qué pasó con esa roca madre? ¿Qué pasó con esa roca madre? Esa roca madre, a través de dos procesos principales, como el proceso físico y el proceso químico, se llevó a cabo, ¿sí?, la desintegración de la misma roca. ¿Cómo se desintegra? Veamos. El proceso físico es la fragmentación de la roca en pedazos más pequeños sin alterar su composición química. ¿Qué es este proceso físico? ¿Quién lo causa? Pues básicamente son cambios en la temperatura, los ciclos del hielo, el viento, el agua, la luz, temperatura,
van fragmentando poco a poco esa roca, la van fragmentando en pedazos más pequeños, intermedios, y estos a su vez se van fragmentando en pedazos más pequeños. Y bueno, también existe un proceso químico porque al interior al mismo tiempo que se está dando esta descomposición o este proceso de intemperismo, que es una exposición, ¿sí? Se está dando una descomposición mineralógica de las rocas mediante reacciones químicas como óxido reducción, ¿sí? Los mismos microorganismos actúan y descomponen y esto va transformando y va cambiando la composición original de esa roca madre hasta que se fue formando el suelo. Imagínense nada más el tiempo que tiene que pasar, qué tiempo pasó para que esa roca madre hoy podamos nosotros tocarla y esté totalmente degradada, totalmente convertida en suelo, sin indicios de que hubiera sido una roca en algún momento. Por eso se menciona, por eso se dice que el suelo es un recurso no renovable, porque pasaron millones de años para que esto pudiera darse, millones de años para que hoy tengamos este recurso que está catalogado como un recurso no renovable, porque lo que perdemos, sí, lo que perdemos, pues imagínense, ya no lo podemos recuperar. Entonces, estos ambos procesos actúan de manera simultánea, al mismo tiempo, acelerando la formación de materiales más finos para el suelo. Entonces, a través de estos dos procesos que, como vuelvo a repetir, pasaron muchos años para que se diera a cabo esta transformación en donde ahora nosotros podamos producir alimentos. Bien, ahora, ¿qué otros factores, aquí lo estamos viendo, son factores claves dentro de este proceso de intemperismo, ¿sí? Que es la formación del suelo o pedogénesis, es lo mismo. Bueno, pues es un proceso complejo como acabábamos de ver en la lámina anterior. Primeramente, bueno, pues tenemos a la roca madre, a quien se va a descomponer. ¿Quién la va a descomponer? El clima a través de temperatura, humedad, influyen directamente también la descomposición orgánica, la exposición a ese intemperismo, ¿sí? Entre mayor radiación, mayor temperatura, viento, lluvia, incluso el mismo paso del agua en lugares cercanos a ríos, fueron descomponiendo, fueron desfragmentando esa roca madre. Los microorganismos, plantas y animales contribuyen a la materia orgánica y a la estructura del suelo. Esa aportación es la parte orgánica del suelo. La parte orgánica son todos los microorganismos, desechos de plantas, animales o bien los mismos insectos, ¿sí? Que viven dentro del suelo. Pues es la parte orgánica que al morir se descomponen y se transforman en parte del suelo. Y la parte inorgánica básicamente es el material parental, donde se encuentran precisamente todos los minerales. Y bueno, pues el factor clave ha sido el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí se habla de un concepto, por ejemplo, cuando encontramos suelos rocosos, que actualmente hay en muchos lugares, encontramos suelos rocosos y bueno, pues la duración de los procesos han sido muy largos y a ellos se les llama todavía suelos en formación o suelos jóvenes, porque vemos todavía que dentro de ese paisaje encontramos precisamente suelo descompuesto, pero también encontramos rocas alrededor. Es decir, todavía es un suelo que se seguirá descomponiendo con el paso del tiempo. Y bueno, pues tenemos también suelos con ciertos relieves, ciertas topografías, suelos con ciertos drenajes, y entonces al interactuar con todo esto nos encontramos una gran diversidad de tipos de suelo y que de alguna manera constituyen lo que hoy
en lo que hoy la producción está sentada para transformar en alimentos, ya sea por los animales o directamente a través de los nutrientes del suelo. Entonces, el suelo como tal es un sistema complejo, es un sistema que ha sido influenciado por el material parental bajo las variables de clima, microorganismos, al mismo tiempo para llevar a cabo su formación. Y bueno, ¿cómo básicamente se pueden clasificar? Bueno, pues los suelos residuales se forman directamente en el lugar a partir de la roca madre presente ahí. Generalmente estos suelos no son de origen volcánico, ¿sí? Generalmente son suelos nativos o son rocas madres nativas que no sufrieron ningún transporte significativo. Son in situ, son rocas in situ de ese lugar. Pero también tenemos los suelos transportados. Dentro de los suelos transportados podemos tener de origen ígneo, ¿sí? O bien de arrastre. Han sido movidos de su lugar de origen por agentes como el agua, aluviales, el viento, eólicos o la gravedad. Estas rocas han sido movidas, transportadas de un lugar a otro. Y bueno, pues dentro de estos suelos también hay suelos orgánicos que se caracterizan por la alta acumulación de materia orgánica en descomposición, sobre todo en lugares muy húmedos. Bien, hay muchas formas de clasificar. Esto es únicamente por origen, pero ya una vez formados, como lo vamos a ver a lo largo del curso, específicamente en la unidad 6, la última, vemos cómo también existe toda una clasificación o una cartografía de suelos ya cuando tenemos al suelo como tal formado. Y cada uno de ellos con sus características propias, con sus ventajas, con sus desventajas, que es muy importante que el ingeniero en sistemas o el ingeniero agrónomo, quien se encargue de llevar las siembras, conozca el comportamiento del suelo, porque de esta manera se puede dar un manejo adecuado. Bien, continuamos. Dentro de lo que es el suelo, nosotros vamos a encontrar conceptos, el concepto de perfil de suelo y el concepto de horizonte. El conjunto de horizontes forma un perfil de suelo. Entonces, ¿el perfil de suelo qué es? Pues básicamente es un corte vertical del suelo, ¿sí? Donde revela distintas capas. Ustedes en alguna de sus actividades van a tener que hacer un perfil de suelos. Cada capa representa un horizonte, ¿sí? Es como si rebanáramos un pastel. Entonces, cada capa del pastel representa un horizonte y varía en composición, color y estructura. No precisamente son los mismos en color, estructura y en composición. Cada horizonte representa una etapa del proceso de formación. Entonces, en la parte superior, ¿sí? Se encuentra la materia orgánica sin descomponer o en proceso de descomposición. Entonces, en la parte superior, cuando ustedes hacen un perfil de suelo, generalmente, este horizonte cuenta con un color más oscuro. Ese color oscuro lo da precisamente el contenido de materia orgánica y por eso dije generalmente, porque podemos encontrar horizontes donde el contenido es menos oscuro y me hace ver también que hay poca cantidad de materia orgánica. Es el único horizonte que representa la materia orgánica. Y después vamos a ver a lo largo del curso qué importancia tiene esta materia orgánica. Es el único horizonte. Después nos encontramos con el horizonte A. Es la primera capa superior mineral. Es la única que puede estar en contacto con materia orgánica unificada, es decir, ya totalmente descompuesta. Es donde se concentra la mayor actividad biológica, ¿sí? Y donde vamos a tener el mayor desarrollo de radicular. Los horizontes A varían
entre un suelo y otro. Podemos tener en algunos lugares suelos donde todo el perfil únicamente representa 15 centímetros, imagínense, y por debajo de eso llegamos a una roca madre o a una piedra, que es roca madre. Entonces imagínate nada más 15 centímetros para poder desarrollar tus cultivos. Pero hay suelos que les llaman suelos profundos. ¿Por qué son suelos profundos? Porque podemos llegar arriba de 30 centímetros, 40 centímetros, ¿sí? Con cantidades de suelo. Esos son suelos profundos. Por debajo del horizonte A se encuentra el horizonte B. Y bueno, aquí es la zona de acumulación de arcillas, hay mayor cantidad de óxido de hierro, aluminio, carbonatos, ¿sí? Ya la presencia de materia orgánica prácticamente en este horizonte desaparece, ¿sí? Entonces, los tres horizontes que requerimos para la producción agropecuaria está en el horizonte O, el horizonte A y el horizonte B. Ya el horizonte C no nos ofrece a nosotros realmente un plus o algo que nos pueda llevar a producir mejores cultivos. Y vuelvo a tomar la importancia de cuidar el suelo. Si nosotros vamos perdiendo perfil de suelo por deslaves, ¿sí? Por escorrentías de agua, por fuertes lluvias, ¿sí? Entonces estamos perdiendo ese perfil, estamos perdiendo esos horizontes y nuestro perfil de suelo va disminuyendo y podemos llegar a tener suelos al cabo de 10, 15 o 20 años, en donde si empezamos con 25 centímetros, podemos perder de 5 a 10 centímetros en ese lapso de tiempo por no cuidar el suelo. Una de ellas es la deforestación. Es una de las grandes consecuencias que tiene el no cuidar el suelo, es talar en montañas, entonces se va perdiendo ese perfil de suelo. ¿A dónde nos tiene que llevar todo esto? ¿O por qué conocer todo esto? Básicamente, cada suelo tiene un objetivo y está diseñado para ciertas especies y para ciertos usos. Generalmente hoy vemos en muchos ejidos o parcelas que no se tiene identificado el uso correcto del suelo. Entonces, en muchos lugares se ha deforestado las montañas, los cerros, se ha ido perdiendo perfil de suelo y obviamente es un suelo que no regresa. Y estas sierras, con el paso del tiempo, se vuelven improductivas. Bien, continuamos. Y bueno, precisamente esta improductividad o productividad directamente a donde a nosotros nos concierne es en la producción agropecuaria, porque realmente necesito tener un suelo de buena calidad para poder tener, ¿sí? Tener la proyección de una buena cosecha. De lo contrario, pues se va a ver mermada la rentabilidad de la inversión que estoy haciendo por no tener un buen suelo. Todo inicia ahí. Todo inicia en el tipo de suelo que tengas y muy pocos prestan atención a eso. Entonces, conocimiento profundo. Tengo que entender cuál es el material originario que dio lugar a mi suelo, porque con eso, al conocerlo, voy a diseñar estrategias de manejo adecuadas, ¿sí? Entonces, conocer nuestro suelo me permite también disminuir los riesgos en los momentos de siembra, ¿sí? ¿Para qué más? Pues propiedades fundamentales. Podemos conocer directamente la textura del suelo, como vamos a ver en la unidad 2, que es la textura del suelo. Cómo se retiene agua y la disponibilidad de nutrientes para los cultivos. Increíble, increíble, pero el paquete tecnológico que históricamente
nos indican para cualquier cultivo, el análisis de suelo está excluido y tendría que ser parte de el paquete tecnológico. Tenemos que empezar por conocer qué contiene mi suelo, qué propiedades fundamentales tiene mi suelo. Y todo esto nos va a llegar a hacer o desarrollar prácticas sostenibles, prácticas que le den un manejo a nuestro suelo para poderlo conservar, mejorar, ¿sí? Porque es un recurso que ya vimos que es no renovable. Entonces, ese es el impacto. Este es un impacto muy, muy importante. No todo el suelo tiene la misma oportunidad de darnos la mejor de las producciones. No todos los suelos están capacitados para que puedan sostener a todas las especies vegetales. Incluso entre especies vegetales, ¿sí? Se determina el tipo de suelo para poder ingresar qué especie se va a introducir. Es muy importante empezar por aquí. De lo contrario, no tendremos garantizado el éxito. Bien, continuando. Aquí se puede ver un resumen visual en translúcido. Es un esquema, la estructura vertical del suelo, donde arriba tenemos el horizonte O, que puede llegar hasta 10 centímetros, el horizonte O, de ahí tenemos el horizonte B, el horizonte A, el B, hasta llegar a la roca madre, que es el horizonte C. En algunos suelos te llega, el horizonte B puede estar incluso hasta más de 1 metro y no llegas a la roca madre. Son suelos muy profundos, ¿sí? Y recordarles que cada horizonte del suelo cuenta con una historia de miles de años de interacción, como lo dijimos al principio de esta charla, entre el clima y la geología, la vida. Esa interacción es lo que hoy tenemos heredados y es nuestra responsabilidad cuidarlos, porque es un recurso que no se va a renovar. Entonces, concluyendo, el suelo es un recurso dinámico, nunca está igual y vital. Tenemos que desarrollar prácticas para su mantenimiento y mejora constantemente. ¿Sí? El origen y la formación me va a llevar a comprender cómo se formó el suelo, a partir de qué materiales originarios y conocer qué tipo de suelo tengo para darle un mejor manejo. Este conocimiento es fundamental para una producción eficiente y sostenible para los ingenieros en sistemas de producción agropecuaria. Si no conoce su suelo y usted está invirtiendo, corre un riesgo muy grande de no generar una rentabilidad y al mismo tiempo de crear un deterioro ecológico al llevar prácticas no deseables para su cultivo y para su suelo. Y bueno, pues es la acción futura. Recordemos que estamos de paso por aquí, entonces ese suelo tiene que dar o generar recursos de producción a lo largo de todas las generaciones que vayan a pasar. Entonces, de nosotros depende ahora cuidarlo, de nosotros depende ahora hacerlo rentable y mantenerlo. Les dejo por aquí este material de apoyo para que puedan ver estos videos. Espero que esta presentación sea concisa. Recuerden que ustedes tienen que investigar. Yo por ahí les dejé también un material en la plataforma Eminus y toda la bibliografía que está ahí citada. Este es un resumen y estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario que pudiéramos tener a través de los grupos de WhatsApp o bien a través de la plataforma. Es un gusto estar con ustedes. Excelente día.